Ya, vamos a otros temas y a una entrevista a esta hora. El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el veto al proyecto que establece que las elecciones municipales y también las regionales de octubre se realicen en 2 días. Entre otras cosas, esta iniciativa repone la votación en ambas jornadas, fija además una multa de 0,5 UTM por no ir a sufragar y establece que solo el domingo va a ser un día feriado irrenunciable. Vamos a conversar más al respecto, profundizar con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal, diputado? Muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, ¿cómo prevé que se va a dar la discusión? Entiendo que debería discutirse ahí en la Cámara cerca del 10, 11 o 12 de agosto, de acuerdo a los plazos. En el Senado pasó rápido, ¿ah? Para muchos nadie se atrevía a anticipar que iba a ser tan fácil pasar por el Senado, 43 votos a favor. ¿En la Cámara debería haber más diferencia en torno a estos temas que han marcado la polémica? Mira, generalmente la tramitación de todos los proyectos de ley en la Cámara es un poco más compleja debido a la diversidad de actores políticos que existen en la Cámara de Diputados, pero espero y confío que por lo menos el mayor arco de diputados y diputadas desarrolle un proceso de discusión idéntico al que se vivió en el Senado y que sea aprobado por amplísima mayoría el veto presidencial que nos toca discutir en el corto plazo. Diputado, pero por ejemplo en alguno de los temas polémicos, ¿hay espacio desde su punto de vista para aumentar las multas de las personas que no voten? Hoy día 0,5 UTM, más o menos 33.000 pesos. Muchos dicen que es demasiado baja, que es casi volver al voto voluntario. Mire, yo en lo particular soy partidario de ese monto. Nosotros rechazamos... No me parece poco. Yo creo que es adecuado para el nivel de ingresos que tienen hoy día los chilenos. Te la seguridad que 30.000 pesos va a ser doloroso como multa. El monto, yo fui uno de los que rechazó el monto que venía originalmente, era de cercano a los 200.000 pesos, que era absolutamente excesivo para este caso en particular. Existen infracciones y faltas que tienen montos muy inferiores a este tipo de sanciones y creo que efectivamente hoy día con el monto que el gobierno nos plantea es un monto adecuado para poder mantener la obligatoriedad del voto y fue, creo, la razón por la cual también se aprobó en el Senado. Ya, pero aquí hay dos cosas, ¿no? ¿Cuánto paga en definitiva la gente que no va a votar, pero cuánto incentivo a ir a votar o disuasivo para quedarse en la casa hay con la multa que se pone? Antes estaba cerca de un techo de 200.000 pesos. La verdad es que cuando la gente era infraccionada, prácticamente nadie tenía esa infracción. Los jueces lo rebajaban muchísimo, pagando incluso más cercano al monto que se establece ahora. La pregunta ya no es si la gente lo va a poder o no pagar. La pregunta es si este va a ser un incentivo para que la gente vote. Si en el fondo uno dirá, o no habrá gente que diga, ¿sabes qué? Si me llegan a llamar, lo que voy a tener que hacer es pagar 33.000 pesos. Mejor no voy a votar, me da lata. O por otra razón. Mira, claro, para cierto sector de la sociedad creo que va a ser un tema de discusión, pero para la gran mayoría de los chilenos creo que no. Yo creo que en definitiva es un monto adecuado para la situación actual económica del país y espero de que la participación en este proceso electoral sea importante. Ya, pero para usted había una adecuada técnica legislativa, un adecuado debate, porque muchos parlamentarios, sobre todo oposición, dicen, bueno, se están cambiando las reglas del juego ante un proceso electoral cuando faltan poco más de 90 días. Esto debió discutirse, dicen ellos, para el otro año probablemente, para otra elección, pero no tan encima. ¿Ha hecho una reflexión en torno a ese punto? ¿Quizás fue muy anticipado todo? Mira, de esto sí que he hablado y ahí tengo una postura muy similar a la que tú acabas de plantear. Creo que la dilación en el proceso de discusión legislativa fue excesivo. La presentación del proyecto de ley también fue tardío. Esto fue algo que el CERVEL nos planteó con mucha anticipación. Nos dijo, ¿sabe qué? En 2 días... O sea, en un día es casi imposible, con voto obligatorio, llevar adelante un proceso electoral que va a significar 4 elecciones el mismo día. 4. Consejeros regionales, gobernador regional, concejales, alcalde. Y humanamente, en términos temporales, era imposible llevarlo. Y eso el CERVEL lo advirtió con mucha antelación. Y allí efectivamente existió cierto nivel de demora de parte del Ejecutivo en la presentación del proyecto de ley. Lizalde. No sé si fue el ministro Lizalde o quién estuvo detrás del proceso prelegislativo respecto a esto, pero sí el gobierno, yo creo que allí cometió un error. No creo que fue correcto la presentación tan tardía de este proyecto y como te decía, además en el proceso de discusión legislativa existió también cierto nivel de dilación en orden a poder sacar rápidamente un proyecto de ley necesario.
Pero el proyecto ya está en la última fase, creo que todos conocen la regla del juego. En términos reales y sustanciales las reglas estaban más o menos claras. Teníamos diferencias respecto a 3 o 4 materias que son las que se salvan a través del veto. El tema de la multa siempre todos estuvimos de acuerdo con la multa, el monto era el de discusión, la elección en 2 días ya estaba salvado. Existía discusión respecto al monto de la devolución de los recursos en términos de gasto electoral, que también se adecuó, en eso tampoco existió discusión en el proceso legislativo, y creo que hoy día, mirando el vaso medio lleno, ya tenemos normativa completa y clara. No solo el monto fue parte de la discusión sobre la multa, ¿no? Sino también a quién se le iba a infraccionar en caso de no ir a votar. Leía declaraciones suyas, y me corrige si no es así, que en algún momento planteaba que le parecía pertinente que los migrantes no tuvieran multa, porque en el fondo usted decía que en el caso de los migrantes esto debiese ser un voto voluntario. ¿Usted queda conforme con que finalmente incluso migrantes vayan a ser multados con estas 0,5 UTM en caso de no ir a votar? Mira, yo creo que respecto a este punto en particular, creo que es necesaria una discusión un poco más profunda, que no era el momento oportuno discutirla a través de este proyecto de ley. Ya. Pero soy de aquellos que creen que efectivamente Chile es uno de los países con una cultura muy abierta respecto a la posibilidad que le damos a los extranjeros, a vecindados, ¿ya?, para ser parte de todos los procesos electorales de nuestro país. Podría llegar en algún momento a ser parte de un problema de seguridad nacional también, porque en definitiva esto no se da en ninguna parte del mundo, muy pocos países del mundo. En Europa, para poder votar uno tiene que ser nacionalizado, no basta con estar avecindado. Y he escuchado a muchas personas que efectivamente le ha tocado estudiar este tema, dicen Chile tiene un nivel de apertura es excesiva. En Chile solamente estando 5 años un extranjero vota sin ni siquiera renunciar a su nacionalidad. Entonces eso es una anomalía que tenemos, Diputado, necesariamente que debatir. Perdón, pero ahí se trata de que no tengan derecho a votar o de que sea voluntario para ellos si votan o no, porque ahí los enfoques son diferentes. Una cosa es decir, ustedes no pueden participar de las decisiones que tomamos acá mientras no estén nacionalizados, no tengan una residencia estable, etcétera. Y la otra es decir, bueno, si ustedes quieren, vayan. Y eso es bastante libre. Sería como más libre incluso que para un chileno que no podría decidir si va o no va porque hay una multa y el voto es obligatorio. Yo en lo particular soy de aquellos que creen que debemos establecer exigencias mucho más estrictas para que ellos puedan participar en procesos electorales en nuestro país. Ya. Es decir, en los estándares europeos. No creo que sea suficiente como exigencia el hecho de que se encuentren avecindados 5 años en nuestro país. Porque en definitiva, te insisto, podría llegar a ser un problema de seguridad nacional. Hoy día existen comunas que van a ser definidas por personas que se encuentran avecindadas 5 años. A lo mejor muchas de ellas que quieren ser chilenos, quieren ser nacionales, pero no lo son, ¿ya? Y creo que allí es necesario llevar adelante una discusión mucho más profunda. No era este momento para llevar adelante esta discusión. Y allí tomar un tema que se discutió también respecto al tema si era voluntario o obligatorio el voto para los migrantes en nuestro país. El artículo 14 de nuestra Constitución señala claramente que los extranjeros avecindados en nuestro país por más de 5 años podrán participar en procesos electorales. Y a renglón seguido, el artículo 15 dice, ¿sabe qué? El voto en Chile es obligatorio. Y allí existe una colisión, un encuentro de dos normas que se contradicen. Y allí, te insisto, creo que hay un problema constitucional que tenemos que abordar. ¿Era hoy día el momento para hacerlo ad portas, con el retraso en la presentación del proyecto de ley? Yo creo que no. Ya. Pero sí es necesario llevar adelante una discusión profunda respecto a esta materia en nuestro país. Ya, y tomando sus palabras, diputado, que usted dice que se está legislando muy encima, que queda muy poco para la elección, que recordemos es a fines del mes de octubre, ¿qué rol va a jugar en todo esto si es que el veto se aprueba en la Cámara de Diputados y sale tal como quedó en el Senado, se aprueba en la Cámara de Diputados, en el Tribunal Constitucional, en el TC? Porque va a ser sometido esto probablemente a un control de constitucionalidad. ¿Le van a dar luz verde con facilidad o estos mismos argumentos que usted nos entrega quizás los pondera el TC y echa para atrás todo esto que se ha discutido? Mira, yo espero y confío de que pase la valla del Tribunal Constitucional. Pero claramente tú tienes razón. Yo creo que aquí existe colisión de dos derechos y va a ser una discusión constitucional Colisión de los derechos. interesante. Eso es usted, colisión de los derechos.
Exacto, exacto. Dos normas constitucionales hoy día se encuentran encontradas. Una norma que entrega facultad a los extranjeros avecindados en Chile, el artículo 14 de la Constitución, y una norma a renglón seguido que dice el voto es obligatorio. Es decir, ya no es que podrán, sino que deberán votar todos los extranjeros. Entonces, ese encuentro o esa disonancia constitucional claramente va a ser una materia a debatir por el Tribunal Constitucional. Diputado, quiero llevarlo a otro tema que tiene que ver con la reforma a las pensiones de alguna manera, pero también con esta nueva discusión que se instala sobre un eventual nuevo retiro desde los fondos de pensiones. Usted ha dicho que está por aprobar la idea de discutir esto y darle trámite, digamos, a la idea del retiro, pese a que el gobierno ha dicho que ellos se oponen de plano. El ministro Marcel antes de ayer fue lapidario, advirtiendo de todos los efectos que esto tendría. ¿Por qué usted se abre a esa discusión tomando una postura bien distinta a la que tiene su propio gobierno? Mira, mi postura desde el retiro número 1 ha sido la misma. Yo creo que hoy día no tenemos un sistema de pensiones justo, tenemos un sistema de pensiones que es absolutamente fracasado, donde a los trabajadores se les obliga a cotizar obligadamente durante toda su vida laboral y lo que ellos reciben son migajas. La mediana en nuestro país de pensiones autofinanciadas es aproximadamente 90.000 pesos. Muchas personas tienen menos de 50 millones de pesos ahorrados en sus cuentas de capitalización individual y los antecedentes que nos entrega la superintendencia es que la situación es más catastrófica. Un número importante de chilenos tiene cerca de 10 millones. Tú para tener una pensión de 500.000 pesos requieres tener 100 millones de pesos ahorrados. Y eso es un número muy bajo en nuestra sociedad. Es decir, el sistema de capitalización individual hoy día, para lo único que ha funcionado correctamente es para poder movilizar el mercado financiero, para poder generar sendas utilidades para la AFP, para los fondos de inversión y para las empresas que se ven beneficiadas con estos recursos. Nunca han sido un sistema para poder entregar buenas pensiones. Las mismas AFP han dicho, ¿sabe qué? Mi rol es administrar nada más. No, yo entiendo el reparo. Administrar es recibir y entregar y manejar estos recursos. Entiendo el reparo al sistema. Mi pregunta es de qué manera eso se resuelve aprobando un nuevo retiro en contra de lo que dice el gobierno y todas estas alertas que enciende el ministro de Hacienda. Él dice que con un nuevo retiro la inflación va a subir a 2 dígitos sobre el 14%, dice que el dólar va a llegar a 1.000 pesos, que nuevamente se generarían estragos con esa medida. Entonces, entiendo la crítica al sistema y eso va por el canal de reformar el sistema a las pensiones, pero ¿de qué manera ayuda a tener otro retiro de fondos de pensiones? Mira, yo he sido partidario, y por eso te iba al tema de fondo. Yo creo que el sistema actual se juega con los recursos de todos los trabajadores. Esos son dineros que los trabajadores generaron para llevar adelante, tener pensiones dignas, y eso no ocurre. Entonces, cuando tú tienes esa premisa de base, yo encuentro que los trabajadores tienen el legítimo derecho de recibir los dineros que hoy día generan sendas utilidades a las empresas dueñas de la AFP, aunque al Banco tenga los de Inversiones efectos que dice el Financieras, ministro Marcel. aunque tenga los efectos que dice el ministro Marcel, que ojo, que además se ha demostrado también de que no es solo los retiros los que generan ese nivel de inflación o esos efectos macroeconómicos que el ministro Marcel. Pero al final del día lo que me ocurre, y aquí, o sea, yo no voy a negar los efectos o el rol que cumplen los retiros en los efectos macroeconómicos de nuestro país. En ningún caso, no soy terraplanista respecto a esa materia. Pero ¿sabes lo que sucede al final del día? Cuando la deuda o cuando resulta que hay que salvar al capital, y lo vivimos con la ISAPRE, lo vivimos con la eléctrica, lo hemos vivido con los grandes perdonazos de impuestos a las grandes empresas. Resulta que hay que hacer todo lo posible para salvar la economía, salvar a la empresa. Cuando ocurre lo contrario, es decir, los trabajadores son los que se puedan ver beneficiados con algún tipo de apoyo, resulta que queda la escoba en términos económicos. Siempre. Siempre. A la AFP, o sea, a la ISAPRE le dimos 12 años de plazo para pagar, 0 interés. A los trabajadores que
por la deuda con los de 8.000 millones de dólares que tenemos con la empresa eléctrica, no empezar a pagar inmediatamente, se aumentan los precios de la electricidad. Entonces siempre el embudo para los trabajadores es pequeñito. Ahora, en el caso de los retiros, yo en lo diputado, particular voy a apoyar el retiro tanto en la comisión como en la sala. ya, pero en el caso de los retiros, uno diría, si es que se cumple lo que dice el ministro Marcel, que está basado en la evidencia de lo que pasó con los retiros anteriores, uno también podría pensar que lo terminamos pagando todos, digamos, y los trabajadores, como dice usted, porque podrá ser que se retire plata desde los fondos de pensiones, pero al final todo sube. O sea, en estos últimos años hemos tenido una inflación desatada, precios al alza que también lo han tenido que pagar las personas. Entonces, por eso mi pregunta es hasta qué punto eso resuelve algo de una discusión muy profunda que tiene que ver con tener un mejor sistema de protección social, y ahí yo me imagino que en la idea macro al menos tenemos el consenso. Falta que esto se lleve a un proyecto que se apruebe. Pero ¿ayuda un retiro? ¿No termina empeorando la situación actual de la desprotección que tienen los trabajadores? Yo creo que no complica la situación de los trabajadores y respecto a lo que han hecho los trabajadores con esos recursos y para lo que ha servido esos recursos, existe también harta evidencia. Lo cierto es que tú tienes razón respecto a la discusión profunda que lamentablemente el sistema político ha estado al debe desde hace muchos años. Hemos vivido 3 reformas previsionales. Y lo cierto es que no existe ningún interés por parte del sistema político, más allá de las declaraciones de buenas intenciones, de transformar un sistema fracasado que lo único que hace es ahogar a los trabajadores, sumiéndolo en una pobreza absoluta respecto al término de su vida laboral. Y ante eso, insisto, uno tiene que, al igual como en otras materias, ante la colisión de dos decisiones contrapuestas, uno tiene que tomar opciones, y en mi caso particular he tomado esta opción. Diputado, le quiero preguntar por otro tema, por Venezuela, por la tensión además que ha habido en la coalición que sustenta el presidente Gabriel Boric. Hemos visto las declaraciones del Partido Comunista por un lado, de otros militantes del PS, senadores principalmente, que llaman a revisar si es que hay que seguir en coalición en este gobierno con el Partido Comunista. Yo no sé cuál es la postura, porque aquí el Partido Comunista no es que tenga una mirada distinta sobre una ley, sobre un hecho político que está ocurriendo, sino que es para muchos sobre principios, sobre la valoración y lo que significa estar en democracia. ¿Usted cómo ve esta discusión y qué es lo que hay que hacer con el PC finalmente? Mira, claramente no es una situación fácil de enfrentar, porque nos divide en momentos que deberíamos estar unidos enfrentando 2 temas que son fundamentales. Uno, todas las discusiones legislativas que tenemos en el Congreso Nacional que requieren de la mayor coordinación y unidad para poder sacar adelante el programa del presidente Gabriel Boric. Pero además enfrentándonos a un proceso electoral que también va a ser decidor respecto al futuro de la población de todo el país en cada una de las comunas del país. Y eso requiere unidad. Entonces, cuando la cuña que nos está dividiendo, y claramente ha sido un momento no grato, con palabras e intervenciones desafortunadas de lado y lado, que nos empieza a dividir es la situación internacional e interna de un país que no es Chile, me parece que es complejo. La postura del Partido Comunista, no solamente hoy día, sino que históricamente, el 2019 nos tocó esta misma discusión, ha sido apoyar el régimen dictatorial de Maduro. La postura internacional siempre ha sido la misma del Partido Comunista, o de la institucionalidad del Partido Comunista, porque sería errado también señalar que todos los actores del Partido Comunista tienen una Pero postura ni el Partido única Comunista de respecto a esto. Venezuela tiene esa postura. Por lo mismo, es que ojo, no es mi postura, es la postura del Partido Comunista. Yo he sido súper crítico y voy a seguir siendo crítico respecto a la dictadura de Maduro y de las graves violaciones de derechos humanos que se viven actualmente en Venezuela y del problema geopolítico internacional que está generando Venezuela y los problemas que nos genera en la política interna el régimen de Maduro, un régimen ilegítimo, un régimen violador de los derechos humanos. En eso yo no me pierdo. Pero eso está provocando una escisión en el gobierno del presidente Gabriel Boric hoy día. Por lo mismo, el tema es que esa visión respecto al tema de Venezuela es la postura que el Partido Comunista, que es parte de la coalición del gobierno, ha mantenido por siempre. Entonces la discusión es, ¿vamos a poner en discusión el compromiso del Partido Comunista con el gobierno del presidente Gabriel Boric en un momento en que la unidad del oficialismo debe ser mucho más fortalecida por su posición respecto a Venezuela o no?
Pero, las diputado, credenciales democráticas del Partido Comunista en Chile en particular, nadie las puede poner en pero, duda. Yo diputado, creo que siempre han sido respetuosos de la democracia en nuestro país. ya, pero Su postura internacional yo no la comparto. Diputado, pero ¿cómo se soluciona el conflicto? Porque se ve que está todo tensionado. Ayer veíamos que la diputada Hertz mandaba al senador Lagos Weber al psiquiatra por, de alguna manera, decir que Maduro no ganó el día domingo. Vimos ayer una pugna que me parece a mí importante entre la ministra Jara, ministra del Trabajo, muy importante en el gobierno del presidente Gabriel Boric, que ayer mandó a callar al ministro Carlos Montes, que es de su partido, del Partido Socialista, porque se manifestó en contra del proceso que el domingo se había vivido en Venezuela. O sea, esto ha ido escalando y cada día va entregando nuevos capítulos que obviamente uno cree y mira desde afuera van a afectar la coalición y lo que es la discusión de muchas políticas públicas eventualmente. Mire, yo espero que no afecte la discusión de políticas públicas internas. Y yo no comparto el tono que está adoptando la discusión interna respecto a la situación de un país extranjero. Porque se ha subido de tono excesivamente, incluso con este tipo de faltas de respeto que son inentendibles al interior de partidos de una misma coalición. Te insisto, si esta discusión la estuviéramos dando por un tema de fondo nacional, por ejemplo, respecto al tema de las pensiones, te creo. Pero cuando toma estos ribetes respecto a un tema internacional, creo que hay que ser más mesurado, hay que ser más cuidadoso y en eso se ha roto ciertos códigos que creo que no era correcto romperlo. Yo espero tratar de poner la pelota en el piso. La postura del Partido Socialista y la postura del socialismo democrático en particular es una sola respecto a lo que ocurre hoy día en Venezuela, que ha sido condenar, exigir la transparencia y que sean auditadas las actas electorales. Nosotros no estamos de acuerdo con el régimen de Maduro, creemos que es un problema, pero de allí a tratar de generar un quiebre en la coalición de gobierno producto de un hecho que ocurre en Venezuela, creo que tampoco corresponde. Bien, pues le queremos agradecer al diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya bien. Gracias, diputado. Muchas gracias, que tengan un buen día. Nos vemos. Gracias, buen día.